Ok, comenzaremos con nuestro tema 1, que es la ozonoterapia. Alterna a este módulo, el participante será capaz de reconocer, recordar y comprender, así como el identificar y desarrollar qué es la ozonoterapia, para así brindar a sus pacientes nuevas alternativas a sus problemas. Ok, estaremos con una breve reseña histórica sobre el uso del ozono en la medicina. Todo esto viene en su manual, más explicado por si tienen alguna duda o quieren rectificar algunas fechas, algunas notas por ahí, bueno, ya lo tienen. En 1785, el químico holandés Martius van Marum, en 1750 y 1837, sometió a algunos gases a intensas descargas eléctricas generadas con una máquina electrostática, y entre ellos experimentó con dioxígeno puro y aire atmosférico. Como el volumen de estos gases siempre se reducía, dedujo que durante las descargas eléctricas tienen lugar reacciones químicas con estos. En el curso de estas experiencias percibió un olor característico único y punza alrededor del generador, fenómeno que hizo constatar en sus conclusiones y el cual refirió como el olor de la materia eléctrica. De esta manera fue el primero en describir científicamente la existencia del ozono. Ahora, en 1840, el químico alemán suizo Christian Friedrich, en 1799-1868, profesor de química en Basilea, tras repetir los experimentos de Marum con un gran generador electrostático, desarrolló con él, lo sintetizó e identificó por la primera vez, describió sus principales propiedades químicas. En estos experimentos comenzó primero a notar el distintivo y fuerte olor a ozono por este componente natural, el aire, y primer método de medicina de este gas de desarrollar por sí mismo, aunque no tardó de ser mejorado en el observatorio de Zurich, en París. Los científicos Keller y Fremy en 1852 requirieron que el ozono era solo dióxido electrizado. Biermann y Wilson en 1853 afirmaron que se trataba de un peróxido, mientras Becker y Fremy explicaron que se trataba de un peróxido alotrópico del dioxígeno. En 1865, el químico suizo Jacques-Louis Soret, en 1827 a 1890, estableció la correcta composición química del ozono, cuyas moléculas refirió que estaban formadas por 3 átomos de oxígeno unidos. En este año se realizaron los primeros intentos de desinfección de salas hospitalarias mediante la liberación de ozono. La historia de la ozonoterapia comienza en Alemania. El precursor del uso de ozono fue el ingeniero y empresario alemán Ernest Wehr en 1816-1892, quien en 1857 construyó el primer tubo de inducción para la generación del ozono, con el cual Kliman realizó los primeros ensayos para la destrucción de microorganismos en la primera insuflación de gas en animales y humanos. En 1870, el médico alemán Lender realizó la primera publicación sobre efectos biológicos prácticos referidos a la desinfección de aguas. En 1889, los doctores Living Donatiu realizaron ensayos terapéuticos en pacientes aquejados de tuberculosis y anemia, y comprobaron que la tasa de oxihemoglobina de los enfermos tratados se elevan aproximadamente un 30% a las 3 semanas a aplicarles el tratamiento de ozono.
En 1891, los doctores Leven y Oudin demostraron las propiedades antisépticas del ozono. En 1892, el doctor Helmholtz publicó 4 estudios sobre pacientes aquejados de tosferina tratados con ozono, y el doctor August Kite, profesor de la Escuela Superior de Medicina de Nueva York, expuso al Congreso de Boston el éxito alcanzado en 7 casos de tosferina tratados con ozono. En 1893 se construyó la primera instalación en Osban, Holanda, para la desinfección y potabilización de aguas para el consumo humano. En 1898, los doctores Luc Taufkieff fundan Alemania el Instituto de Oxígeno, Ozonoterapia, y publican los primeros trabajos en animales. En 1900, Otto estudió el gas y puso en funcionamiento los primeros equipos industriales productores de ozono, en particular en la Niza, ciudad que después de una epidemia de cólera se equipa con una instalación purificadora de ozono. En este mismo año otorgan el premio Nobel a Nikola Tesla por la construcción de un generador de ozono para uso médico, lo que contribuyó a expandir el uso de la medicina. Este científico fue primero en ozonizar aceite de oliva. En 1902, en la Facultad de Medicina en París, Paul Ernst defendió exitosamente su tesis, doctor en medicina, sobre el tratamiento de la tosferina mediante inhalaciones de ozono. En 1915 y 1918, durante la Primera Guerra Mundial, el doctor Wohl, cirujano, jefe de los servicios médicos del ejército alemán, utilizó el ozono para limpiar y desinfectar heridas que se producían en la guerra, como infecciones, grangea y afectaciones en la piel. En esta segunda década, otros químicos alemanes, Jules Baron, en 1803-1873, fue el primero en estudiar la aplicación del ozono para el uso humano. En 1935, el cirujano profesor australiano Erwin, en 1871-1946, cuya actividad médica principal era la cirugía de cráneo y vascular. En el 59 Congreso de la Sociedad de Cirugía de Berlín, dio a conocer una extensa publicación sus resultados sobre los efectos cicatrizantes del ozono, hecho que marcó el conocimiento de la ozonoterapia. En 1936-1939, el doctor Paul, cirujano del Hospital de Vierzon de Clichy en París, publicó sus experiencias sobre la utilización del ozono en cirugía urológica, las que demostró su acción terapéutica y del carácter acumulativo de los tratamientos de oxigenación en la sangre. En este mismo periodo, el doctor Parr en Alemania publicó los resultados de sus estudios clínicos sobre el uso local del ozono, con lo que demostró las propiedades antibacterianas. En 1940, el doctor Wohl publicó Ozono Médico, obra considerada la Biblia de la ozonoterapia. En Francia se abrieron numerosos centros de tratamiento con ozono. Sin embargo, algunas publicaciones escandalosas desacreditaron el método. Así, la ley de septiembre de 1945, Orden de Médicos, otorga poderes para perseguir a los médicos que ejercían la ozonoterapia. En 1943, el doctor Paul propuso la rectólisis, insuflación de ozono por vía rectal, para el tratamiento de patologías intestinales e infecciones vesicales. También fue desarrollado del aumento del potencial oxidativo de la sangre. Esto hace referencia que se produce un aumento de la capacidad de la hemoglobina para transportar el dióxido
con lo que la sangre se oxigena más y se oxigenan a los tejidos. En 1956, Wings maestro in vitro la acción del ozono que se propone para la transformación del desarrollo de su potencial en la membrana, disminuye la velocidad de sedimentación, aumenta un 50% la actividad fotocicatrizante. En 1957, la Enciclopedia Tecnológica Química afirmaba durante los 80 años de historia del uso del ozono a gran escala nunca ha habido una muerte humana y se atribuye a él. En 1959, Andrés Sarsi construyó el generador Neoxion, que durante muchos años fue el único del que dispondrán los franceses. El polaco Hans Wohl en 1924 y 1980, cuyas actividades médicas e investigaciones dedicó por vía del ozono médico en 1961, introdujo las técnicas de autohemoterapia mayor y menor en 1972, junto con el doctor John Heisler, fundó la Sociedad Médica de Ozonoterapia, cuyo objetivo era coordinador en aspectos básicos, activar las investigaciones y conducir hacia la aceptación general de la ozonoterapia. En 1971, el doctor Hansworth, junto con el profesor y el doctor Rin, fundó la Sociedad Médica Alemana de Ozonoterapia. En este mismo año, Estados Unidos se fundó la Asociación Internacional de Oxígeno Ozonoterapia, que en 1973 se transformó en la Asociación Internacional de Ozono. En 1998, la doctora Olga Sonia León Fernández y colaboradores invocaron y demostraron experimentalmente el reacondicionamiento oxidativo provocado por el ozono como un proceso estimulante del sistema antioxidantes endógenos, protege contra estados fisiopatológicos mediados por ERO y corrobora en estudios ulteriores en modelos de isquemia, reperfusión hepática y estudios experimentales clínicos con la diabetes. En el 2004, la empresa desarrolló la producción del software con la calidad, dio luz a una publicación multimedia con una competencia de los Estados Unidos y las aplicaciones de ozono en Cuba, realizada en el periodo de 1980 a 2004 por el Centro de Investigación de Ozono, Centro Nacional de Investigación Científica. En 2008 fue publicada por un colectivo y especialista en el centro la valiosa obra de ozono, aspectos básicos y aplicaciones clínicas, en el cual expusieron toda su experiencia acumulada en los estudios e investigaciones médicas del ozono. El rigor científico del trabajo realizado durante todos estos años, al igual que las aportaciones hechos múltiples especialidades de la medicina, entre otras, clínicas, angiología, oftalmología, ortopedia, odontología, oncología, nefrología, endocrinología, ginecología, reumatología, cardiología, geriatría, radiología, neumología, inmunología, otorrinolaringología, neuropediatría, traumatología, etc. Han contribuido a que Cuba haya alcanzado un reconocimiento, prestigio internacional dentro del campo de la ozonoterapia y se haya convertido en un país de referencia en las aplicaciones de ozono por muchos otros. Ok, hablando de esta primera parte, lo que nos da a saber o lo que podemos entender en todo lo ya mencionado es que estas terapias no son de hoy en día, llevan muchos años, tanto como con buenas, malas referencias, pero lo principal han dado la cura a los pacientes. Algo nuevo, con diferente aroma, con diferente olor, diferentes técnicas, que es lo que vamos a seguir viendo más adelante, pero para que vayan teniendo y tomando nota
puedan hacer ustedes algunas preguntas o dudas que tengan acerca del primer tema, por ahí anótenlas. Vamos a pasar con las consideraciones fundamentales del uso del ozono. Después de 117 años de haberse descubierto el ozono por el químico físico Christian Fritzsche, en 1799 y 1868 se fabricó un generador de ozono al que se adjudicó el nombre de Ozonasan, capaz de modificar la mezcla gaseosa ozono y dioxígeno, dando lugar a un amplio uso de ozonoterapia en la práctica médica. Existen diferentes formas de obtención del ozono, pero la más utilizada en la práctica médica es la electrosíntesis, descrita inicialmente por Werner y Siemens. En el ozono es una sustancia con peculiaridades, propiedades físicas y químicas destacada, su mayor solubilidad en agua que el oxígeno es relativa inestabilidad que presenta, por lo que puede degradarse y convertirse en 100% de oxígeno, debido a lo cual, para su aplicación médica, debe ser generado en el sitio de su administración, así como su marcado oxígeno y comparación con aquel. Ahora tenemos sus generalidades. El ozono es trioxígeno, es una sustancia gaseosa incolora en condiciones naturales a temperatura y precisión normales, de color ligeramente azulado, en grandes concentraciones, cuyas moléculas están compuestas por 3 átomos de oxígeno. Su formación tiene lugar al disasociarse con los átomos que componen la estructura diatómica de las moléculas de oxígeno O2 bajo la aplicación de una gran cantidad de energía radiante de elevación, poder energético y eléctrica de alto voltaje, y recomendarse cada átomo disasociado con otra molécula de oxígeno, con lo que se forman las moléculas triatómicas que se caracterizan. O además es muy tóxico si se le respira en grandes proporciones, y tales condiciones puede causar la muerte. El ozono constituye una variedad alotrópica de oxígeno, es decir, otra forma elemental de después del flúor. Es el mayor agente oxidante natural conocido, de lo que se deriva un gran esterilizante bacteriano, fungicida, milicida y practicida en desodorante. Desde finales del siglo XIX se vienen estudiando sus propiedades desinfectantes y antisépticas, y utilizando una gran eficacia en el tratamiento de aguas de abastecimiento público, aplicación más generalizada, aguas residuales y tratamientos ambientales, etcétera. Sí, también es el último cuarto del siglo XX y comienzos del siglo XX y comienzan del presente la investigación, su aplicación y su utilización se han extendido no solo en los campos de la medicina y la salud, sino también en las industrias farmacéuticas, alimentaria y agrícola, y en estas últimas vista enlazarse los procesos de maduración e incrementar resistencia, deterioro, y para inactivar microorganismos y acrecentar su calidad para el mercado. Es considerado uno de los gases más importantes que se conocen y un fluido de suma importancia en la estratosfera, en la que alcanza una concentración máxima de 1.0 mililitros aproximadamente a una altitud de 20 o 30 kilómetros sobre un nivel del mar, algunas veces como resultado de las turbulencias del aire, penetra en las capas más cercanas de la Tierra.
aunque en cantidades realmente pequeñas, se produce de manera natural. En estas altas capas atmosféricas, mediante la activación de los rayos ultravioletas de gran poder energético sobre el dioxígeno atmosférico, en ella se acumulan formando la llamada ozonomósfera o capa de ozono que rodea a la Tierra en una altitud de 15 a 40 kilómetros. Su estrategia valor radica que se relaciona, entre muchas, directamente con la existencia permanente de la vida en su sitio, con un filtro más efectivo que protege la vida en la Tierra. Esas radiaciones que se llegan desde el Sol, las cuales poseen una energía extraordinaria, elevada, que si no transmiten a través de la capa de ozono podrían poner en riesgo la existencia de los seres vivos en aquella. Por lo tanto, nada más importante que ayudar a mantener el equilibrio biológico en nuestro planeta, contribuyen a preservar esta valiosa capa en el espacio. El ozono posee un olor fuerte y penetrante. Después de las tormentas eléctricas, su presencia puede detectarse fácilmente por su olor característico, que recuerda que el olor de los mariscos presenta mayor solubilidad en agua que el de oxígeno enfriado por debajo de menos 112 grados centígrados. Se convierte en un líquido de color azul intenso, mientras que en estado sólido es de color casi negro. El ozono es muy inestable, por lo que se dioxica rápidamente, liberando energía. Efectos y beneficios. Prevención de cataratas, prevención de cáncer, posible disminución en el crecimiento de tumores, desintoxicación del hígado, prevención de artritis, eliminación de flemas en pulmones, prevención de enfermedades cardíacas, la prevención en la diabetes, estimulación del sistema inmunológico, protección del sistema digestivo, retardar el proceso de envejecimiento y protección a glóbulos rojos. El ozono, cuando se administra correctamente y apropiadamente en el organismo, es capaz de mejorar la metabolización del oxígeno, los azúcares y las grasas hacia la producción de energía, así como de rehabilitar y estimular el sistema enzimáticos, cuyas acciones protegen eficazmente el organismo contra la acumulación excesiva de los perjudiciales activos que le puedan proyectar agentes prooxidantes y radicales libres, y paralelamente contribuye al aumento de la calidad de las personas, además de construir un tratamiento más seguro. Ok, todo esto que acabamos de checar, que acabamos de ver, nos tiene muchas puertas abiertas, las cuales vamos a ir viendo. Si ponen mucha atención y toman en cuenta o me subrayan por ahí la prevención y las características para el cáncer, para los pulmones, para el envejecimiento, para la protección de glóbulos rojos, vamos a tener métodos más eficaces, no tan invasivos, para que el paciente pueda salir más rápido, sobre todo pacientes que están multimedicados. ¿Seguimos?